Hola, buenas tardes. Ya estamos en vivo para nuestro episodio número 4 de Astrología en Carne Propia. Hoy un episodio súper esperado y es el episodio que dedicamos a Plutón, que es la misma energía de Escorpio como les mencionaba. Hoy, bueno, les recuerdo que estos episodios de Astrología en Carne Propia, el objetivo es, más allá de como astrólogas definir qué se siente un Plutón en uno o qué es la energía de Escorpio como tal, es que las mismas personas, Escorpio o con Plutón en casa 1, con un Plutón dominante o con una lunita en Escorpio, nos cuenten qué es eso, cómo se siente en carne propia, bajo la piel, del alma hacia adentro, este signo. Y yo creo que, bueno, este episodio va a estar bien interesante, además porque como les anunciamos, nos acompañan 4 distinguidísimas astrólogas mega escorpianas que en un instante se las presento. Sí, buenas noches. Vamos a iniciar hoy con... ¿me escuchan? Sí. Vamos a iniciar con Escorpio, ¿no? Escorpio, que es una energía maravillosa, le llaman la energía de la muerte y la transformación en el mundo, ¿no? Entonces, muchas veces como seres humanos tenemos mucho miedo a esta energía escorpiana, que nos hablan como de la oscuridad, de lo profundo, del inframundo, y que nos cuesta mucho trabajo entender que todo cambia, que todo se transforma, que hay muerte, para que pueda haber nacimientos y renacimientos, ¿no? Entonces, esto de lo que habla Carl Gustav Jung, de integrar la sombra, no hay nadie mejor que un signo Escorpio con Plutón dominante para entender esto, ¿no? Que finalmente son energías que hacen parte de la vida, ¿no? Como seres humanos. También es una energía que nos habla de intensidad, de lo emocional, de lo pasional, de la pasión hasta perder la razón, ¿no? Entonces ya aquí las personas que nos acompañan hoy nos contarán un poco. Es la energía también del agua, pero del agua del lago, ¿no? Si vamos a lo profundo de un lago, vemos luz, ¿no? Que se requiere para poder ir a lo profundo, a un lago donde no hay oxígeno, cómo movemos ese oxígeno en un lago, cómo podemos ver sin encender una luz en lo más profundo de nuestro ser. Entonces me parece una energía maravillosa, de mucha intuición, de mucha sensibilidad, de mostrar la fragilidad, la vulnerabilidad, desde un lugar muy distinto a Piscis, ¿no? Esto es bien distinto a, por hacer esto volví sur, no, bien distinto a Piscis, porque también nos habla del deseo. Escorpio nos habla de la rabia, nos habla de la emoción desbordada algunas veces, ¿no? Entonces, y de soltar el control. Entonces, creo que Escorpio, como seres humanos, nos invita a descubrir que no somos a veces quien creemos ser, ¿no? Que no somos ni 100% luz, ni 100% sombra. Ajá. Y claro, el signo Escorpio está regido, representado por el planeta Plutón, que a su vez en mitología griega pues es el dios Hades, que es el dios del inframundo, ¿no? Y este dios del inframundo al que Zeus, hermano de Zeus, que Zeus toma el cielo, da a su hermano Poseidón el reino de las aguas y le da a su otro hermano Hades el reino de las tinieblas, el reino del inframundo, ¿no? Que Hades pudo sobrevivir, y no solo pudo sobrevivir, sino que también hizo de las tinieblas su dominio. Es un poco muy similar a la diosa Perséfone, que es una diosa absolutamente hermosa y poderosa. Entonces, yo creo que si este episodio tuviera título, le podríamos poner como el arte de dominar las tinieblas, ¿no? Hades se hace rey del inframundo, domina estas tinieblas, que también nos habla de un tema escorpiano, que es todo el tema de la resiliencia, de poder renacer de las cenizas, de todo este tema plutoniano también, de los ciclos vida, muerte, vida. Escorpio y Plutón son 2 temas en astrología que nos hablan de la muerte,
de poder morir y de renacer. De hecho, grandes lecciones de los signos Escorpio están en este dejar morir, o en tener muertes muy cercanas, o en acompañar muertes, ¿no? Y llevar muchas muertes internas también de repente. A Hades, desde Plutón, también le decían el rico, ¿no? Que también este Plutón nos habla como de, en toda esta sombra que mencionaba Claudia, hay mucha riqueza. Este es un tema hermoso, el de Plutón, porque Plutón nos hace ver lo sagrado de la sombra, nos conecta con lo sagrado de la sombra, y esto creo que las personas escorpianas y plutonianas tienen este don para encontrar la riqueza de la sombra y poder moverse en las tinieblas de manera segura, que ellos están dotados especialmente para eso. Desde Plutón también nos habla de una energía muy poderosa, muy intensa. El dios Hades también es un dios que guarda un poquito de enojo y resentimiento, que también muchas veces se puede ver en las personas Escorpio con un Plutón dominante, en la casita 1, por ejemplo. Y bueno, para este episodio, les decía, tenemos 4 invitadas, las 4 muy astrólogas. Tenemos aquí a Viviana Montoya, más conocida como Vivi Astral. Vivi es Sol Escorpio, es astróloga, también es enfermera. Vivi está también muy conectadita con este poder de lo chamánico, y bueno, creo que es uno de sus grandes dones también. Súper bienvenida, Vivi. Gracias, Nata. Es un placer estar con ustedes y sobre todo acompañada como de otras hermanas con Scorpion muy fuerte y muy potente en la vida. Entonces va a ser muy lindo compartir este espacio con todas. Gracias, Vivi. Tenemos por otro lado astróloga. Bueno, además yo tengo el honor de decir que todas son astrólogas egresadas de Bitácora Astral, así que es mi momento de brillo también. Está Meli, Melina Estíbaliz Muriel. Meli también es astróloga, es mamá. Creo que Meli, en todos los roles que ejerce en la vida, se le nota ese poder, ese power, diría ella. Y Meli, bueno, es ascendente Escorpio. Meli, súper bienvenida. Muy buenas noches, un honor, un placer enorme estar acá con todas. Definitivamente para mí siempre es algo maravilloso poder estar en estos espacios. La astrología a mí me cambió la vida y todo lo que yo pueda hacer para que otros escuchen y de mí dar lo mejor posible, pues yo honradísima y pues mucho más con todas estas mujeres poderosas que estamos hoy acá presentes, así que muchas gracias por esta invitación. Gracias, Meli. Tenemos también a Cristina Useche. Cris es astróloga también, es abogada también, es Virgo. Ella siempre, de Cris me gusta mucho que siempre anda muy bien puestecita, pero con tanta intensidad dentro, que es muy particular esto. Cris, súper bienvenida. Hola Nata, hola a todas, gracias por la invitación, a Claudia, Nata, y sí, muy contenta de estar acá con todas estas Escorpios. Vamos a navegar esas aguas profundas. Súper, Cris. Y tenemos a Sonia Cristina Vargas. La encuentran en Instagram como Tejiendo Estrellas, ¿sí? Tejer estrellas, Titina Astral. Tejer Estrellas, Titina Astral. Sonia es la más Escorpio de este grupo. Sonia es ascendente Escorpio. Ah, bueno, se me olvidó decir que Cris es ascendente Escorpio, Plutón en 1, ¿cierto? Y Sonia es ascendente Escorpio, Plutón en Escorpio en casa 1 y Luna en Escorpio, ¿no? Es supremamente Escorpio, pero definitivamente Sonia, como pueden ver, es su melena y su porte. Ahí está su Leo con toda la intensidad escorpiana. Le estaba diciendo ahorita que hay un animal mitológico que se llama la mantícora, que es un Leo con colita de Escorpio, que es muy Sonia. Sonia, súper bienvenida. Ay, Nata, muchas gracias. Qué honor y qué placer estar aquí con todas. Gracias a Nata y a Clau por la invitación. Muchas Gracias, Sonia. Y aquí para este episodio quisimos hacer algo un poquito distinto para empezar. Estamos de acuerdo con que el signo Escorpio es el signo alrededor del cual se tejen más mitos.
Es un signo que la gente tiene mucho prejuicio respecto al signo Escorpio. Entonces, vamos a hacer una dinámica cortita respecto a estos mitos que se tejen en torno al signo Escorpio. Clau y yo vamos a decir mitos sobre el Escorpio y ustedes solo dicen verdadero o falso según lo sientan o no lo sientan en sus vidas. ¿Vale? Dicen que el Escorpio es vengativo. ¿Pero decimos todas al tiempo? No, Díganlo. cada una. Mm. Yo creo que parcialmente verdadero. De Yo digo acuerdo. verdadero. Verdadero, casi verdadero todas, creo. Ok, Por lo menos la emoción está. Sí, ok. eso, sí, Pase sí. a la acción es otra cosa. Ah, Pero ok. Ok, las ganitas de vengarse están. Ok, dicen que las personas de Escorpio son supragantes sexuales. Verdadero. Verdadero. También se dice que los otros signos, ¿no? Tenemos amigos imaginarios, pero Escorpio tiene enemigos imaginarios. Verdadero. verdadero, repeliculero. Más bien. Para mí es falso. Sí, para mí también es falso. Ok, Tres, ok. Es falso porque para ellas los enemigos son reales, no imaginarios. Sí. Mentira, mentira. La siguiente, dicen que Escorpio es un signo súper radical, de extremos. Verdadero. 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 Apasionados. Verdadero. Verdaderísimo. Verdadero. Súper verdadero. Desconfiadas. Verdadero. Verdadero. Vivi, ¿quién ¿Celosas? sabe? Pues, Sí, sí, puede ser. Verdadero, falso, como en un 50-50, dependiendo. sí, yo también creo que no es tan, en ese asunto no es tan radical. Ok, y la última, vamos a ver qué dicen de esta última, Clau. Se les acusa de ser celosos. Natalia está esperando mi respuesta. Los celos no Eh, existen. ¿Qué? Los celos no existen. Aparte negacionistas. No, es verdadero, pero es igual que la venganza, de ahí a que se demuestre, Tiende, se ejecute algo con respecto a eso, es otra cosa, pero es verdadero, hay que yo decir. creo que tiene que ver con lo pasional, pero no es como que per se estén los celos. Creo que por la fusión que demanda un Escorpio puede llegar a ser, pero Con lo lo pasional y siento lo como, desconfiados. Unidos, Y además lo y si le dan motivo, puede ser. ok, ok, chicas, muchas gracias. O sea, es aceptable que no les den motivos a los Escorpios. Sí. además que no se nos escapan muchas cosas, entonces es no se les complicado el escapa asunto. nada, de hecho. No. No le mientas a una persona Escorpio, eso es un tip para quienes conviven con Escorpios. Ujú. Listo, chicas, vamos a iniciar entonces con Vivi. Vivi, Sol en Escorpio. Dale. El sol, ¿no? Que si ya han visto nuestros episodios anteriores, nos habla del brillo, ¿no? De nuestro sentido de identidad que venimos a desarrollar. Entonces, justo un sol en Escorpio viene a desarrollar todo esto que hemos dicho, la intensidad, el apasionamiento, el dejarse llevar por sus emociones para llegar al fondo de las experiencias con toda esa pasión que caracteriza al sol, ¿no? De vivir esta vida con mucha intensidad, con mucha fuerza, pero también es un yo magnético, atractivo, misterioso, y que también, ¿no? A esto que hablamos, que bromeamos un poquito de la intuición, de los celos, no se le puede mentir a un Escorpio, porque hay mucha intuición, ¿no? Inclusive se puede decir que habilidades psíquicas, intuitivas, ¿no? Entonces, que tienen como un radar para leer a los demás. ¿Cómo se siente o cómo has encontrado, o qué caminos has encontrado, Vivi, para dejar brillar desde esa profundidad también, desde esta sombra que también se habla de Escorpio en tu vida?
Vale, listo, Clau. Pues bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y frente a esta pregunta que haces, a mí me remonta mucho como lo último que mencionas y es cómo se vive en la sombra, ¿no? Y sobre todo siento que en mi caso, en mi camino de vida, como no sé, en estos 33 años me he permitido no negarme la sombra, saber que existe y que tengo una sombra que me abraza constantemente. Entonces, algo que a mí me ha ayudado mucho es como sincerarme conmigo misma y es, por más que yo intente mentirme, no la logro. Y más que le puedo mentir a todo el mundo, pero a mí misma no. Entonces, ese ha sido como el corazoncito un poco de cómo me disfruto mi sol en Scorpion y es apegarme ahí sí obsesivamente a mi originalidad y especialmente quién soy yo desde esa sombra, porque el Scorpion tiene algo muy lindo y dentro de mi camino más que dedicarme a ver lo luminosa o la luz de la vida, siempre busco como que el camino no sea tan fácil, como ir a profundizar un poquito en cada experiencia de mi vida. Y algo muy lindo que a mí me ayuda mucho como en ese brillo y en lo que me siento, digamos, como muy sabia, muy astuta, y es especialmente por los caminos espirituales y las espiritualidades. Entonces, ese Plutón a mí me seduce de muchas maneras. Me seduce desde las adicciones también, desde los excesos, desde, por ejemplo, no tomarme una cerveza, sino querer tomarme toda una canasta de cervezas. Y ha sido muy interesante poder reconciliarme también con que pues eso hace parte, digamos, de esta simbología del Escorpión e ir un poco en contravía de mis propios límites, porque eso me ha costado a mí mucho en la vida, entonces quizás no me he ido a los excesos de las drogas porque sé que de pronto podría ser demasiado excesiva, pero sí, por ejemplo, al exceso del trabajo, al exceso especialmente de mis procesos personales. Entonces, esta vida me ha llevado como a caminar mucho y a navegar mucho por un inframundo, muchos inframundos, que siento que de acuerdo a cada ciclo vital, a cada, digamos, no sé, como en mis 25 sufrí una crisis muy, muy densa en la vida donde ese Plutón fue muy denso y me ayudó, digamos, como a ir mucho más adentro, a lo profundo, a navegar específicamente como en las sensaciones de la desolación, del no sentir, de la desconexión con la vida también. Y ha sido muy lindo ir hasta lo más profundo para explorar un poco de ahí que sale, ¿no? Y hay algo muy bonito que a mí me gusta, digamos, de mi lucidez y de mi sol en Escorpión, y es que no me cuesta, me gusta, como que no podría vivirme de una manera tan superficial la vida, sino que me gusta ir al sentir del corazón y trabajarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a terapia, listo, voy a terapia. Que la astrología me ayudó un montón en esa crisis de mi vida, pues la quiero seguir conociendo, explorando y si me ayuda a mí, ¿por qué no compartirla con otras personas? Pero adicionalmente conocer un poco y sobre todo conectarme con otros mundos con los que suelo conectarme, con el espiritismo, con las religiones, con el chamanismo. De ser católica y monja pasé después a ser santera y trabajo con la santería y la astrología. Entonces, toda esta diversidad me conecta mucho a que no hay una única faceta que tiene mi escorpión, sino que son múltiples facetas y es como si fueran los lagos del cancerbero que está moviéndose constantemente y renovándose, como bajando mucho de las hidras venenosas y esas cabezas que van saliendo. Entonces, me lo disfruto mucho. A veces es como que siento que he vivido un centenar de años y es como, no, pues estoy un poco joven todavía, pero a veces me siento agotada de vez en cuando de tanta intensidad con la que ese sol me ha invitado mucho a brillar también. Súper, Vivi, qué bonito esto que dices. Me hace pensar en dos cosas. Me he dado cuenta, digamos que en las consultas que he tenido con personas de Escorpio, que son, o con Plutones dominantes, que son personas que buscan inconscientemente tocar fondo, ¿sí? Cada tanto, pues se buscan estas crisis cada tanto, porque es como si del fondo tomaran fuerza para impulsarse y salir mucho más luminosas. Es una necesidad de hacerme cenizas cada tanto, ¿no? Muy, muy de este signo. Y también este tema que dices tú es como si las personas con Escorpio dominante no soportaran las cosas superficiales. Nada me pasa solo por la piel, todo tiene que ver con algo allá adentro, todo tiene que moverme las entrañas para que me signifique algo y pueda permanecer en mi vida, ¿no? El trabajo, las parejas, todo. Es muy bonito esto, Vivi.
Y también quería preguntarte justamente acerca de este lago, ¿no? Escorpio, como lo decía Claudia inicialmente, está representado por el agua del lago, que es un agua quieta que nos puede estar representando también como la búsqueda de la paz mental que requiere Escorpio también para dominar y mantenerse en su luz un poco. Pero también la quietud, esta quietud que a veces, que desde la luz es paz mental, pero también la quietud desde la sombra que puede ser estancamiento, desapasionamiento, desmotivación, que me puede llevar a procesos depresivos, ¿no? Que todo en Escorpio es muy intenso, la alegría es muy intensa y la depresión cuando caigo allí también es muy intensa. Entonces, la pregunta, Vivi, es, ¿tú qué has encontrado para darle movimiento a tus aguas, para que esas aguas no se estanquen, para no caer en esa quietud, frustración, desmotivación que no soporta el Escorpio? Uy, es como la pregunta, una pregunta difícil, pero a mí que de pronto que me ha funcionado, yo que siento que me ayuda un montón es como precisamente estar alerta a la quietud y al acostumbrarme. Cuando me acostumbro a algo, siento que las cosas están extrañas. Entonces, no sé, yo he, por ejemplo, trabajado como con el sistema de cooperación internacional muchos años y trabajo mucho con pueblos indígenas y a nivel comunitario, pero la institucionalidad me cuesta demasiado, la autoridad y demás. Y mi escorpión me dice, ojo, ¿cómo está sintiendo su cuerpo? ¿Cómo siente el corazón? ¿Dónde está la pasión? ¿Está contenta? ¿Se siente feliz? Constantemente es una pregunta que me hago todos los días. Y es como, ¿cómo estás hoy? ¿Estás caminando por caminar o estás pensando por pensar? Y eso ha sido muy lindo porque desde, no sé, hace muchos años yo tengo la práctica de escribir mi día a día y es sensaciones, emociones, que me gustó del día, que no, que me generó rabia. Antes me costaba mucho reconciliarme con la sombra y especialmente con esa emocionalidad, como, "Ay, no está mal estar brava, ay, no está mal decirle a la gente lo que realmente siento y pienso". Internamente mi escorpión es un escorpión que suele ser muy piró, por llamarlo de alguna manera, porque no tengo como cositas en la lengua para matizar las cosas cuando sale el escorpión constantemente. Entonces conmigo misma suelo hacer eso y es como no maquillar nada, sino lo que más me ha ayudado a mí es ser netamente honesta y sobre todo preguntarme si la pasión continúa y si no continúa, moverme. Entonces, ha sido muy bonito porque digamos, como esta metáfora del lago, es una metáfora donde muchas veces yo me siento la flor del loto. Y es el loto que florece en medio del fandango, que no es tan sencillo, porque también me he acostumbrado mucho, y eso no sé si les pase a mis compañeras, ya nos contarán, que me encanta estar sola y con mucho tiempo de introspección y pensando, renuando, sintiendo, y eso me ha ayudado mucho como a generar unas prácticas espirituales muy bonitas y con mucho misticismo y la simbología de la vela, de los momentos de prender no sé, un tabaco, de conectar con otras medicinas ancestrales, y eso le ha ayudado mucho, digamos, como a matizar un poco, a no quedarme estancada, porque afortunadamente ese escorpión mío es muy consciente en el ejercicio de que ahí es donde se brilla, como que me mantiene alerta, como no se duerma, porque pues está muy lindo que descanses, pero no te acostumbres a las emociones que no te hacen sentir bien. Y sobre todo, cuando el corazón deja de latir con tanto fuego y con tanta pasión. Y esas son mis alertas y es lo que me ayuda mucho como a salir de las depresiones. Y como, bueno, ya, me gusta igual sentirme triste, deprimida, pero también es como, bueno, ya, deja la maricadita y ve caminando a buscar también de otra forma cómo te ayuda salir también y aprendiendo un poco como de esas sensaciones. Me gusta sentirlo, ¿saben? Como que me disfruto también como sintiendo las emociones de la quietud de las aguas del lago, pero sobre todo me frustra un poco cuando siento que las aguas internamente o el mismo lodo me empantanan y eso me genera como retos conmigo misma y pues me ayuda también a salir porque me siento retada allí. Claro, y justamente la siguiente pregunta, Vivi, va hacia allá, ¿no? Como te has sentido estos ciclos de muerte y renacimiento por los que pasa un escorpio, ¿no? ¿Cómo los has vivido? ¿Cómo los has sentido? Y también ahí, Vivi, yo agregaría un poquito, claro, en esta pregunta, ¿cómo es desde este sol en Escorpio tu relación con la muerte?
Uy, pues bueno, voy a arrancar por la pregunta de Nata, porque creo que la muerte existe desde mi parto. Estuve relacionada con la muerte. Mamá sufrió un periodo de muerte de unos segundos, mamá falleció y vuelve a vivir. Y creo que desde el útero he cargado mucho como con esta historia uterina, provisionalmente de estar muy conectada con la muerte. A mí la muerte no me da miedo, trabajo con los muertos, trabajo con los espíritus, digamos, que están en otros planos. Y ahí es algo muy interesante porque me siento muy conectada desde los sueños y especialmente con la posibilidad de que la muerte, uno no termina en la muerte, sino que hay otros mundos que siguen y hay otros espacios que siguen. Entonces, para mí, el morir se convierte en un renacimiento en lo que sea, sea desde la reencarnación, pero especialmente con, por ejemplo, en este periodo de nodo y en esta temporada de Escorpión tan fuerte, tuve muchas muertes cercanas y muchas de esas muertes las sentí, me las soñé y fue muy interesante poder trabajar con la energía de la muerte y sobre todo desde la muerte para generar luz, acompañar los procesos de de las familias, de las personas, cuando acompañaba los partos, por ejemplo, y siendo aprendiz de partera y acompañando a las parteras indígenas con las que trabajo, se moviliza mucho esa energía. Entonces, para mí se viene como ese renacimiento allí. Y con relación a lo que me preguntaba un poco como Clau, pues yo creo que pues que allí como estos ciclos de muerte y de resurrección han sido muy fuertes, porque me voy a demasiado, como a sentirlo demasiado, como que me lo vivo intensamente. Entonces, creo que en la vida he tenido como muchas Vivianas o muchas Nasli Vivianas, desde que era una niña que jugaba mucho, pero que era adolescente y después no hablaba con nadie, me daba pena hablar en público, a conectar después como con los procesos espirituales de la vida, pensar que iba a ser misionera y monja en la vida y que resulta que iba por una búsqueda espiritual, pero que no me conectó con mi vida y que ahí fue como, creo que ese ha sido como la muerte más simbólica que he tenido, y es romper con las creencias, sumergirme como en un lodazal en el que estuve casi 3 años muy desorientada. Y desde ahí creo que estos ciclos me han ayudado mucho como a profundizar especialmente en la ritualidad de la vida. Y cómo salgo de esas situaciones complejas, precisamente ha sido como el no encerrarme sola, sino siempre tener un guía, un acompañante espiritual, una persona con la que pueda compartir, porque también siento que a veces el escorpión o mi escorpión tiene un ego un poco alto y elevado, y también el individualismo pues te cierra procesos y es como vas a salir solo si nadie te da la mano. Entonces a mí la astrología me dio la mano en ese entonces y fue muy lindo poder como conectar que cada ciclo ya lo siento que son como menos traumáticos, como que la primera crisis fue muy dura y las nuevas crisis que van llegando como que las tramito de una manera distinta sin dejar de sentir que son la crisis, pero sobre todo pidiendo ayuda. Creo que es importante poder soltar que el que podemos hacer todo, porque el escorpio, no, en mi caso, es como cargo, acompaño a muchas personas y es como la todopoderosa, la que habla con los muertos, la que se conecta, la que puede ver qué va a pasar mañana, y es como, no, pues de eso no se trata la vida, sino poder vivir más en la tierra y sobre todo pues pidiendo ayuda y caminando con otras y con otros corazones que también se encienden cuando estamos en el colectivo. Entonces eso me parece muy bonito de esos renacimientos y de esas muertes pues que en la vida a mí se me han presentado. Súper, Vivi, muchas gracias, muchas gracias. Vale. Muy Escorpio, tu sol. Bueno, vamos con Meli. Meli, ascendente Escorpio. Meli, yo supongo, y además porque te conozco y he escuchado cuando de repente nos hablas de periodos de tu vida como muy oscuros, de pronto como muy conectadita con el inframundo, ¿no? Meli, ¿cómo han sido estos periodos de tu vida y cómo es que sobrevive una mujer ascendente Escorpio a esos periodos del inframundo? ¿Cómo se sobrevive al inframundo, Meli? Cuéntanos. ¿Cómo se sobrevive? ¿Cómo se sale?
Yo la verdad no sé si tengo una respuesta así como muy acertada para muchas personas, pero digamos que a mí, como ascendente, yo escucho a Vivi y siento que ella ha sido muy consciente de toda esta energía. En mi caso, yo he tenido que descubrirla. Para mí no ha sido una energía y no ha sido algo tan consciente, la verdad. O sea, toda la vida viví periodos con muchas cosas y situaciones que yo veía, pero que detonaban crisis en mí, que eran muy mías. Entonces, muchas personas no tenían ni idea que yo estaba en crisis o que yo estaba deprimida. Inclusive habían momentos en que yo ni siquiera sabía que estaba deprimida y que lo que estaba haciendo era sintiendo un montón. Entonces, creo que me ha tocado como de alguna manera ir descubriendo qué es esto que yo estoy sintiendo tan horrible. O sea, como que yo sentía siempre mucho. Y yo decía, pero a mí, ¿por qué esto me está afectando tanto? Si puede ser algo que para otra persona pues no era tan dramático, tan fuerte, pero a mí me causaba taquicardia en la noche y lloraba y yo me sentía morir literalmente. Se vino muy fuerte en la adolescencia, o sea, ya cuando empiezas ya como a vivir relaciones, creo que eso tiene también mucho que ver con el ascendente, el hecho de que muchas de las situaciones más densas tuvieron que ver en mi vida con relaciones de pareja y, y creo que fueron momentos en donde yo sentí y ahora soy consciente de que viví esos inframundo porque pues todo lo que dijeron al principio, entonces apasionada, intensa, desconfiada, todo lo que puede ser una energía Escorpio cero consciente. Y creo que al final esas mismas crisis terminan hartándote porque vivir en el inframundo es muy chévere cuando tú sientes que tienes que despojarte de muchas cosas que te están pesando, pero cuando tú no eres consciente de eso, te puede abrumar demasiado y llevarte a momentos demasiado densos de ti mismo y para con los otros, porque uno empieza a volverse cruel, uno empieza a volverse, eh, no sé, a mí me pasó y en el cuerpo se me notaba mucho, entonces bajé un montón de peso, solo vestía oscuro, era súper evasiva también con muchas cosas en términos emocionales, o sea, a mí, pero tú puedes con todo. O sea, tu vida sigue, sigues estudiando, sacas el pregrado, sacas te vas de la casa, trabajas, o sea, como que siempre hay una fuerza que te impulsa, pero hay demasiada densidad emocional. Entonces, me parece que algo que dijo Vivi y que tal vez responde a esa pregunta es creo que con ayuda es posible sortear situaciones densas. Creo que solo no se puede. Creo que la ayuda no solamente puede ser de terapia, no todo el mundo está como abierto a esas cosas, pero siempre tenemos que tener un ancla. Puede ser una amiga, puede ser la hermana, puede ser procesos terapéuticos preferiblemente. Hay situaciones muy fuertes y los escorpios las sentimos muchísimo más y muchas veces la terapia es el camino, esa ancla para poder al menos entender que necesitamos hacer un proceso, porque siento que Escorpio también se trata mucho de los procesos y, y de despojarse. Entonces creo que entre uno más, el tema conmigo era que yo sostenía más de lo necesario situaciones que no eran necesarias sostener y creo que Escorpio tiene ese poder. O sea, como sufrir muchísimo y, y soportar y tolerar demasiado dolor, muchas veces sin necesidad, porque necesitamos caminos de luz y necesitamos salir y resurgir. Y creo que cuando encontré la astrología y cuando encontré también compañeras, hermanas y personas como que empecé, porque igual la decisión fue mía. O sea, salir siempre va a estar en uno, si quieres encontrar ayuda o si quieres mantenerte ahí, porque igual son ciclos. Creo que las crisis de los Escorpio, estos momentos no son como sostenidos durante mucho tiempo, sino como que uno tiene unos periodos y después como que puede pasar, pero vuelven a pasar. Entonces creo que cada vez pasan con más intensidad y llega un punto en que tú dices, no ven, aquí el factor común de todo este asunto soy yo, algo debo hacer. Entonces cuando uno como que le da el paso
a ser más consciente de visitar esas sombras, de entender esa crisis, qué es lo que está pasando, por qué lo estoy sintiendo, y encuentra la ayuda, creo que por ese lado uno puede empezar a salir. Claro, y precisamente hablabas como de ir a lo profundo. Creo que a Escorpio es un signo terco además, ¿no? Y entonces creo que sus pasiones también, su terquedad, hace que no suelten, ¿no? Que no dejen ir, ya sea una persona, un proyecto que ya les está haciendo mucho daño, se pueden estar enterrando a sí mismos el aguijón y no sueltan, ¿no? Creo que es uno del aprendizaje precisamente fuerte de Escorpión o sea, su potencia, su luz, es las pasiones con lo que hacen las cosas, pero también se pueden volver en su contra, ¿no? De no soltar todo esto que he logrado. Y precisamente, y hablabas de algo muy bello que está relacionado con la siguiente pregunta, Meli, y es, precisamente se dice que Escorpio tiene una fuerza que lo hace emerger y que está relacionado con la fuerza del ave fénix, ¿no? Que emerge de sus cenizas y que nos saca de ese inframundo, ¿no? Para los que no sepan, el inframundo es precisamente ir a lo más profundo de mi oscuridad y verla de frente. Creo que ahí Escorpio o las personas con un Plutón dominante pueden ver su sombra de frente y ahí es donde se vuelve el ave fénix. Puedo ver mi sombra de frente, no salgo corriendo, no me asusto, sino que la miro a los ojos. ¿Has sentido esta fuerza que te ayuda a emerger como el ave fénix? Sí, Clau, mira, la verdad es que yo creo que tú dijiste algo que para mí fue revelador en algún momento, y es cuando tú te miras al espejo, sabes, como que yo tengo a mi alrededor muchas personas Escorpio, y yo solía rechazar la energía de Escorpio porque yo decía, qué intensa, pero qué mamera, pero y esos celos y esa no sé qué, y bueno. Pero resulta que hubo un momento en que me entendí que me estaba criticando a mí, o sea, que esa intensidad de esa persona yo no la estaba reconociendo que yo también la tenía, que esos celos y esa desconfianza en sí misma de esta otra era mío también, que el estarme comparando con otras personas también lo tenía yo. Entonces, digamos que eso que tú dices de tu mirarte de frente y decir, ven, pero es que yo tengo esto. Sí, estoy siendo celosa, estoy siendo posesiva, me estoy comparando, no me estoy dando el lugar que hay, estoy buscando algo afuera que depende de mí. Creo que cuando yo empecé a darme cuenta de esas cosas, yo dije, me estoy anulando. Y eso fue un momento como muy revelador, porque creo que fue ese tocar fondo de decir, no, un momentico, o sea, aquí no hay nada afuera, soy yo. Y entonces ese poder como que, ok, pero ahora tengo que recorrer un camino, ¿no? Tengo que ver cómo hago para devolverme a mí el confiar en mí, en creer en mí, en tener una relación sana, en ser una persona sana también en una relación, en creerme posible muchas cosas. Y eso creo que es lo que te vuelve otra persona. O sea, yo sí siento que Escorpio se vuelve otra persona, ya la Melina de hace 10 años no existe hoy. Existe su esencia y existe sí muchas veces de lo que evidentemente pues uno no cambia, pero el pensamiento cambió, las prioridades cambiaron, los deseos cambiaron. Entonces creo que eso es lo que yo siento como un renacimiento como ave fénix y el ver hacia atrás y decir, hace tantos años estaba pensando, soñando con eso y hoy lo he hecho. Entonces sí tengo el poder de hacerlo. No es tan sencillo porque normalmente lo que tú dices cuesta muchísimo como confiar en que se puede, sobre todo en momentos donde todo alrededor te dice que no vas a poder o nadie confía en ti o demás, pero creo que una de los grandes placeres de Scorpio, o a mí me pasa mucho, es esa satisfacción de lo logré. O sea, sí pude salir de ahí, sí olvidé eso, sí superé esta persona, o sí salí de esa etapa, o sí logré esto. Y creo que ese es el poder que nos acompaña. Muchas gracias, Meli. Y por último, queríamos preguntarte, claro, zodiaco quiere decir rueda de animales, ¿no? Y Escorpio, mucha gente pues lo vincula exclusivamente con el escorpión, pero Escorpio tiene dos animalitos más, en total
Son tres, el escorpión, el águila y el ave fénix. Meli, ¿con cuál de los tres te identificas más en este momento de tu vida? ¿Cuál de los tres crees que has encarnado más? Yo puedo decir que identifico los periodos de mi vida en los que fui una escorpio, una escorpión súper de aguijón, y fue más o menos entre los 16 y los 22 años. Luego creo que empecé a salir un poco de ahí y empecé a verme más como un águila, como a mirar y elevar un poco más mi mirada, a tratar de ser un poco más eh, elevada en ese escorpio, y tal vez hace unos 5 o 6 años que llegué a Bitácora Astral, creo que empecé a probar las mieles del fénix, y hoy siento que estoy cada vez más en ese punto. Siento que de hecho puedo decir, eh, he salido victoriosa de muchas cosas, inclusive con un asombro propio, porque siento que, o sea, la fuerza que me acompaña, el poder y la claridad que me ha dado el permiso de tener en mi proceso, apoyada a la astrología, y luego con la gran oportunidad de tal vez escuchar también a otras personas y acompañarlas en el camino, siento que es muy poderoso, con una responsabilidad grandísima, pero que me tomo muy en serio, porque siento que es como eso, tener la claridad de que tienes la fuerza para poder salir de cosas y de alguna manera apoyar también y contagiar a otros para salir de situaciones, porque sí se puede y no es sencillo. Y de hecho, pues a Scorpio creo que no le gusta nada sencillo, por lo menos a mí. Los caminos difíciles son como, sí. Entonces, pues ir por todo, con esa fuerza y esa potencia, y cada vez soy más consciente cuando el escorpioncito se va, porque no es como que ya me quedé aquí, listo, no, eso es un tema que no para, cada vez vamos afinando un poco más, y siendo más agudos para poder mantenernos más en la energía más elevada posible. Súper, Meli, muchas gracias, muchas gracias. Pues Te nota gracias. el proceso. Seguimos con Cris. Cris, en el mito de Hades, ¿no? Hemos hablado de Zeus, ¿no? Que él liberó a sus hermanos, y él, como fue el que los liberó, pues le repartió, hablamos en Neptuno, a Poseidón le dio el fondo del mar, ¿no? Y a Hades le dio el inframundo, y Hades siempre vivió bravo con Zeus porque ¿por qué me diste lo más difícil, no? Entonces, Hades vivía con este enojo, pero al mismo tiempo, pues también con la transformación, el aprender a reinar en su inframundo. Y dicen que las personas con Plutón en 1, como es tu caso, y con el ascendente, o sea, es como si Cristo tuviera esta fuerza de transformación doble. Entonces, ¿tú has sentido este enojo fuerte? ¿Lo has sentido en tu vida? Esta rabia, pero ¿por qué Zeus me diste doble inframundo además? Constantemente, Clau. Siento que es algo muy escorpiano eso, el tema, y lo hablaban al principio, de la rabia. Está muy ahí presente en el escorpio y va mucho hacia adentro. Yo lo he sentido mucho en procesos internos, y tal vez un poco como hacían Vivi y Meli, es la misma sensación, como que llega un punto en que caes en una crisis profunda y de alguna forma tienes que salir tú de ahí, sacar esa rabia, sacar todo eso, y no siempre dejarte caer tan al vacío, tocar tanto fondo, sino como que estoy como hasta acá de lodo, de esa rabia, de sentimientos súper intensos, súper dolorosos tal vez. Y yo personalmente con los años he ido buscando formas de salir de ahí cada vez más rápido, porque no me gusta, si bien no me gusta vivir en lo superficial y pretender que todo está bien y que somos felices todo el tiempo y demás, ¿no? Con los años también he visto que tienes esa decisión, ¿no? De cuánto tiempo te quieres quedar en tu cabeza, en tu lodo, te quieres quedar en esos estados depresivos, ¿sí? Em,
pero siempre está ahí. O sea, siento que logras salir como de alguna forma, ver la luz un poco con distintas herramientas, siempre en mi caso particular muy apoyada desde la espiritualidad. Siento que para mí eso ha sido básico, buscar algo que me conecte con la luz, buscar algo que me conecte con esas ganas de vivir. Y es raro porque uno a veces piensa que la espiritualidad es todo lo esotérico y todo lo raro y todo, y que eso es lo que te da completa la felicidad o la luz que estás buscando, pero en mi caso también me ha apoyado mucho, supongo que desde el opuesto del Escorpio, en lo Tauro, como en los sentidos, en eh, ir a comer algo rico, como centrarme en la tierra. A mí me sirve mucho el contacto con la naturaleza para eso, para salir de estados de tristeza, ¿m? Y no caer tan seguido y tan profundo en eso. Y sí, pues para responder tu pregunta, esa rabia siento que está ahí constante. No siento que se vaya del todo, pero la puedes dominar de alguna forma, la puedes ir aplacando de a poco. Hablando de esta rabia un poco, Cris, una pregunta un poquito adicional. A Plutón lo conectan mucho también con el volcán. ¿Mm? ¿Cómo es, Cris, tener un volcán en casa uno? ¿Cómo son tus estallidos? Al modo bien Escorpio, literal, estallidos. Eh, yo me puedo ver muy tranquila y demás, y esa es la apariencia, ¿no? Pero por dentro hay un montón de emociones, un montón de cosas ahí cocinándose, ahí, que cuando literal llega un momento de que no aguantas más, explotas, y no siempre, pues las explosiones suelen ser inconvenientes, ¿no? O sea, no son planeadas, sino que siempre son con la persona que menos querías o en el momento menos esperado, pero son como los volcanes, tal cual lo que decías, tienen que salir, o sea, no lo puedes contener, simplemente son momentos emocionales que salen con llanto explosivo muy Escorpio, o sea, como que toda esa emocionalidad, toda esa agüita, tiene que salir de alguna forma, y cuando llevas bastante tiempo reprimiéndola, sale así. Por eso siento que a los Escorpios nos puede servir mucho a ello, ir de a poco liberando tensión, ir sacando, irte haciendo como una mini auditoría interna cada tanto. Lo que decía Vivi, como, ¿cómo estás hoy? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Como, sí, no permitirte acumular hasta el punto en que ya fue algo súper inconsciente y desbordado, no, sino ir sacando de alguna forma terapéutica, ¿sí? O de alguna forma terrenal, algo que te permita ir viviendo la vida un poco más tranquila y no tener momentos explosivos que pueden ser dramáticos, muy al modo Escorpio. Hermoso consejo de Cris, abogada. Hagamos una auditoría interna, por favor, cada tanto. Es cierto, Cris, tienes toda la razón. Muy útil y muy ad hoc la palabra. Cris, también dicen que las personas con Plutón en uno son muy radicales, y de hecho ahorita que preguntamos qué tan si era verdadero o falso en radicalidad, tú dijiste primeras verdadero. Cris, ¿qué tan radical eres y cuál es, qué es lo chévere y lo no tan chévere de ser radical? Yo soy súper radical, y si es de mis signos, creo que es el Escorpio. Soy muy de amores y odios. Me parece chévere porque siento que soy muy... em, las personas saben a qué atenerse conmigo, ¿no? Como de frentes, de amores o odios. O sea, sabes que me caes bien o que no me caes bien, y ya, es súper claro. Pero eso también te puede jugar em, una pasada no tan chévere, porque hay momentos en que te das cuenta que la vida no es absoluta, y que esa radicalidad y esos extremos emocionales en los que puedes caer, después te hacen de pronto arrepentirte, como pude haber dicho las cosas con un tono más suavecito, más bonito, menos hiriente, y tiendo a ser muy hiriente con la palabra, muy al modo Escorpio, o sea, como que el Escorpio, y tú lo decías alguna vez, Nata, en las clases, el Escorpio sabe en dónde, en dónde inyectar el venenito, sabe la palabra exacta de dónde le duele a la otra persona. Entonces, esa radicalidad a veces me ha jugado malas pasadas por eso, porque después me arrepiento y digo,
debí haber pensado con cabeza fría, sino no haber sacado tanto esa emoción hacia el otro, porque puedes llegar a hacer mucho daño, sobre todo con las emociones, entonces, y con la palabra. Entonces, esa radicalidad sí me ha costado, pero siento que cada vez la manejo un poco mejor, de ser un poco más consciente del otro, ¿sí? Como tal vez no es necesario cruzar esa línea, tal vez no es necesario eh, expresar todo lo que sientes hacia una persona de esa forma. No, o sea, hay cosas que se pueden manejar de otra forma. Gracias, Cris. ¿No? Y con Neptuno, ¿no? Que fue el episodio, segundo episodio, aprendimos, ¿no? Como que el pez desarrolla sus escamas, sus braquias para nadar en lo profundo del mar. Yo creo que Escorpio desarrolla un reflector para iluminar, ¿no? Para iluminar esa profundidad que puede llegar a tener. Y pues de ahí siempre salen riquezas. De hecho, a Hades se le decía el rico. ¿Sí? Entonces, ¿qué riquezas crees que te ha dado ese Plutón en uno, Cris? ¿Cómo lo has sentido? Claro, pues muchas. La principal, que creo que el Escorpio es lo que me lleva a conectarme con toda la parte espiritual, que siento es necesaria para vivir, independientemente del signo que tengas, pero para los signos de agua y para el Escorpio es necesario, no como que no puedes andar por el mundo tan superficialmente, sino necesitas ir un poco no, bastante profundo, y esa es la riqueza del Escorpio, como que de esas mismas crisis, de esa misma profundidad y de sentir tal vez tanto, todo tan intenso, te das cuenta que necesitas algo que te aporte, que te dé valor en la vida. En mi caso es la espiritualidad y las relaciones profundas con los otros, de todo tipo. Sí, siento que el Scorpio me ha aportado es eso, buscar lo profundo, buscar ir un poco más allá, conectarme con los otros de una forma más trascendental y no tan superficial. Eso es algo que le rescato mucho a mi Scorpio y que me encanta tener ese signo por eso, porque siento que es el que me permite ser más yo, sí, mostrarme más y con el círculo de personas cercanas, mostrarme más quién soy yo en esa esencia y no tanto lo que se ve, sino lo que hay realmente en mí, lo que siento de verdad. Hermoso, Cris. Muchas gracias. Muy Plutón el asunto, Cris. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, vamos con Sonia. Sonia es la más Escorpio. Creo que se llevó el bingo de casi todas las posiciones de Escorpio. Sonia, les decíamos inicialmente, es ascendente Escorpio, Plutón en Escorpio en casa 1 más Luna en Escorpio. Sonia, obviamente tenemos que preguntar cómo es vivir con toda esa energía de Escorpio. Para mí, el Escorpio creo que es una de las energías más poderosas del zodiaco. Creo que es una energía con tanto poder que muchas veces se sale de control, que creo que es muy difícil manejar, canalizar, porque además es una energía muy intensa y muy extrema, ¿no? ¿Cómo es vivir con todo eso, Sonia? ¿Lo sientes todo el tiempo? ¿Lo sientes por periodos? ¿Se te sale de las manos? Cuéntanos. Es muy difícil ser yo. Eh, no, yo creo que, a ver, lo que pasa es que yo soy un caso particular porque yo soy Leo, como decía Nata al principio, y mi sol en Leo también es muy fuerte, pero claro, toda mi energía plutoniana, escorpiana también, todo el tiempo ha estado muy presente y está muy presente en mi vida, y entonces yo siempre he sentido me he sentido muy Leo hacia afuera, o sea, la gente me ve muy Leo, pero en realidad hacia adentro soy muy Escorpio. Eh, y pues con todo lo que estaban diciendo antes, pues también me siento identificada con todo lo que decían. Creo que yo siempre digo que he sido siempre una persona nostálgica, criada para ser feliz. Y claro, en mi familia me criaron para ser muy feliz y para ser muy Leo. Entonces, pues también ha habido como
una parte o una gran parte de mi vida hubo una negación de esa energía escorpiana que yo he tenido que ir descubriendo. Entonces, pues esa luna, bueno, toda esa energía escorpiana la he sentido muy fuerte, sobre todo últimamente, como desde que empezó mi crisis de los 30 y que me descubrí en esta energía. Siento que he sido consciente porque, claro, empiezo a hacer memoria de toda mi vida, de mi niñez y siempre lo he sido. Yo era una niña que miraba al cielo de manera nostálgica y que siempre me ha gustado la música triste, la música, mis hermanos dicen que yo escucho música depresiva. Bueno, es como me gustan los días lluviosos, cosas que no le gusta a mucha gente. Me siento identificada con los villanos de los cuentos, es como que siempre necesito que haya algo, o sea, como entender que hay las dos cosas, ¿no? Que está el bien y el mal, está la alegría y la tristeza. Y creo que esa nostalgia base pues me hace vivirla a diario, pero muy hacia adentro. Y yo creo que ahorita que hablaban de Plutón en uno con Cris, pues yo también lo tengo en uno y siento que ese Plutón me ha hecho vivir muy desde la soledad, desde la soledad de yo puedo, de este es mi mundo y aquí no entra nadie, literal, y últimamente he sido muy consciente de eso, de que me paro en esa posición de aquí no entra nadie, nadie me puede ayudar además, nadie me, nadie me puede ayudar porque solamente tengo yo las respuestas, lo cual es una trampa, porque en realidad uno, lo que decían ahorita, sí necesita pedir ayuda y necesita de los demás. Pero creo que ese Plutón en uno lo he sentido muy, muy fuerte en ese sentido, como de, yo soy la dueña de mi propio inframundo y aquí no entra nadie. Eh, y bueno, también lo he sentido mucho en el tema de los apegos. Creo que esa luna en Escorpio me ha llevado mucho a vivir desde el apego emocional a los otros. Entonces creo que a mí se me confundió un poquito el tema de la radicalidad porque no puedo simplemente decir, aquí no, o sea, ya, o sea, saco a alguien de mi vida y ya, porque me siento muy apegada a las personas. Entonces me cuesta mucho también como ser tan radical y simplemente zafarme y ya, pero también eso me ha llevado a vivir esas crisis, o sea, es decir, después de las crisis es cuando ya puedo ser radical y decir, aquí ya no, o sea, poner el límite. Eh, y lo que decían ahorita también, esas crisis constantes son muy importantes para mí, o sea, si yo no tengo crisis constantes, no cambio, entonces, y eso para mí es inconcebible, necesito estar mudando de piel cada tanto. Necesito el morir, que muera mi yo, cada tanto, mejor dicho. Em, y, y, y siento que es porque encuentro las respuestas después de esas muertes, ¿no? Entonces uno en las crisis, como esta época del año, está haciéndose muchas preguntas y está en un lago estancado en el que no encuentra o no ve las respuestas, pero después de que sale del lago y renace, ve todo con mucha claridad. Y eso es súper lindo, porque después de vivir en ese inframundo, pues sale a core otra vez a hacer que todo florezca y a que salga la primavera. Sí, para los que no saben, Core, a la que se refiere Sonia, ¿no? Era la que raptó Hades, ¿no? Que era una niña eh, muy inocente, recogía flores y llegaba a decir, ¡pum! Se la rapta al inframundo y ahí es donde se volvió Perséfone. Entonces antes la conocían como Core. Y justo a mí me parece, cuando las escucho, me parece tan bonito, ¿no? Porque, pues como todo lo que nos ha vendido la sociedad culturalmente, nos han metido en la cabeza, es que tienes que ser feliz permanentemente, es que hay que sonreír permanentemente, y creo que esta energía escorpiana, que todos las tenemos, todos lo tenemos dependiendo en dónde esté en nuestra carta, Escorpio, Plutón, pues nos enseña eso, que no solo es alegría, que no solo es felicidad, sino que hace parte de nosotros como seres humanos y que estas crisis nos ayudan a transformarnos y cada vez que las escucho, digo, sí, claro. Y todas han hablado de este buscar ayuda, de la espiritualidad,
cosa que me parece importante, ¿no? Porque precisamente somos una conexión y todos nos podemos ayudar, pues entre sí, buscar ayuda terapéutica o espiritual, ¿no? Chamánica, bueno, tantas herramientas que hay ahora, me encanta escucharlas. Y justo, pues de todas nuestras invitadas, tú eres la que tiene la luna en Escorpio, que es esta sensación de sostén, de emocional, ¿no? En donde buscamos el refugio, pero también la acusan de ser la luna detective y la más desconfiada. ¿Lo sientes así en tu vida, Sonia? No sé, yo creo que no sé, porque ahí va como lo que me inculcaron y yo creo que en eso me pareció mucho a mi papá y es en el confiar en la gente, más bien, como hay que confiar en la gente y la gente no es tan mala, pero siempre hay como una distancia prudente, más bien. Em, yo no entro tan fácil en las otras personas y las otras personas no entran tan fácil en mí. Como, claro, tú puedes ser una buena persona y asumo que eres una buena persona, pero prefiero como guardar distancia y Pero me quedarme mantengo lejos. pero me mantengo lejos, sí. Además porque es un caparazón, porque sabes que todo el tiempo te pueden hacer daño. Entonces, además porque también creo que Escorpio pues es una energía muy de intuición y yo siento que tengo muy desarrollada la intuición, aunque a veces no la escucho tanto. Em, Creo que sí puedo sentir y percibir la energía de los demás y como guardar más distancia todavía, eh, pero no me gusta ir por la vida tampoco pensando que todo el mundo es malo y que me van a hacer daño, ¿no? Pero de todos modos dices, pero sabes que siempre te pueden hacer daño. Sí, sí, o sea, está como, claro, o sea, no lo pienso de todo el mundo, pero siento que todo el mundo, que en cualquier momento puede pasar, entonces mejor guardo distancia y me pongo el caparazoncito siempre, ¿no? Hasta Ya, que ya no entro en confianza. ya. Sí, es Mm. que me llama la atención porque tú dices, pero sabes que siempre te pueden hacer daño. Y mi cáncer dice, ¿en serio? Como a mi cangrejito no se le ocurre eso, que quisiera que se me ocurriera antes de mucho. Sí, es mejor. Sonia, y quería preguntarte también sobre esa lunita en Escorpio. No te voy a preguntar sobre los celos, no te preocupes, aunque muchas cosas en tu carta se dirigen hacia allá, pero la lunita en Escorpio, Sonia, Natalia, estamos en vivo, por favor. eh, Escorpio es el signo de la intensidad, la lunita es este planética de las emociones, desde el cual es un planeta muy vincular, como Venus, ¿no? Sonia, cuéntanos cómo se vincula una luna de Escorpio, con cuánta intensidad se vincula una luna de Escorpio. Pues con toda la intensidad del mundo, con toda la intensidad, o sea, es como meterse en ese lago de cabeza, o sea, es hacer un clavado todo el tiempo. Es porque yo creo que lo vimos muy apasionadamente, como que si no es intensamente no sirve, si no se Muy vive con Escorpio. toda, no sirve. Entonces yo siempre busco conexiones espirituales y conexiones profundas con, pues con pareja sobre todo, pero también obviamente con amigos y con familia incluso. Eh, Creo que sí es como, creo que es una, incluso una necesidad de refugio, del refugio en esa intensidad, como si ahí es donde me refugio, no puede ser una cosa de medias tintas, tiene que ser con toda, o no, o blanco o negro. ¿Estás conmigo o en mi contra? Estás conmigo en mi contra. Sí. Y entonces, ¿qué haces, Sonia, con los vínculos superficiales? ¿Cómo te sientes ahí o los desechas? ¿Cómo es? No, yo creo que están ahí, o sea, están ahí y ya. Como, digamos, en términos de amistad, de conocidos, pues bueno, cualquier cosa no importa, pero en pareja sí se desecha, o sea, tiene que ser con toda o nada. Y ahí uno vive el duelo, ¿no? Como no es con toda, entonces vivo intensamente el duelo.
¿no? Estoy en crisis, mejor dicho, porque no funcionó, porque no fue intenso, entonces vivo intensamente la tuta. Pero algo se dio intensamente. Algo intensamente, sí. Sí, yo creo que ahí se ven mucho los excesos también, que en mi caso no son, por ejemplo, con sustancias, pero sí de pensamiento, pensamientos obsesivos, mucho, muchísimo, muchísimo, con todo. Y yo creo que también pues todas estas crisis tienen que ver con esa necesidad de estar ahí sí rumiando pensamientos todo el tiempo, pero pensamientos además que a veces no son tan beneficiosos, es como también darte mucho palo, porque no hice esto, o debía hacer esto mejor, o así no te van a querer. Es como también estar preguntándote todo el tiempo por tu esencia o por cómo te ven los demás. Bueno, eso también tiene que ver mucho con mi Leo. Ahí, ahí me confundo, pero sí, es muy de vivirlo desde el exceso de como todo el tiempo con lluvia, lluvia, lluvia de pensamientos, incluso cansa muchísimo, muchísimo. Llega un punto en el que ya me toca decir, "Uf, no, no más, no, no puedo pensar más, ya me toca hacer algo". Es, ¿Y algún tip, Sonia, para soltar las obsesiones? eh, a mí me ha funcionado ocuparme, tener pasiones, tener muchas pasiones es decir, pasiones realmente que me lleven a levantarme y decir, bueno, voy a hacer, yo también hago pastelería, entonces es algo que también me levanta, entonces voy y horneo, o voy y cuido las plantas, o bueno, trabajo, estudio astrología, y por ahí derecho esas pasiones también le ayudan a uno a meditar, a encontrar otros caminos, a hacer terapia, incluso no solamente psicoterapia, sino también pues otro tipo de terapias como para mí ha sido la astrología que me ha ayudado a encontrar ese camino y a entenderme, a descubrirme mucho más, a entender a qué me lleva ese Plutón en uno y cuáles son mis salidas, o sí, como darme mis propias soluciones. Yo creo que para mí ha sido muy importante emprender ese camino con la astrología, porque de ahí se abrieron otras ramas. Digamos que, bueno, todo lo que les digo, que siempre he tenido muchas pasiones, pero también he empezado a hacer otro tipo de terapias con medicinas sagradas y eso me ha llevado a vivir esas crisis de una manera diferente, como a entenderlas de una manera diferente y a también entender que todo el tiempo me puedo desbaratar, caerme en pedazos, pero luego volverme a pegar los pedazos o volverme a transformar todo el tiempo. Gracias, Sonia. Gracias, chicas. Ha sido una cosa para mí también muy enriquecedora escucharlas, ¿no? Y justo como para la última que ya acostumbramos como al final, ¿no? Como unos tips o unas herramientas o unas bajo la manga, ¿no? Hemos hablado, ¿no? Voy a hacer como un resumen de lo que es Escorpio, porque justo, ¿no? Hay gente que me ha preguntado, Clau, ¿está pasando algo? ¿Cierto? Uy, Clau, me he sentido así. Entonces, justo estamos en este momento, en un momento planetario importante, que es justo este eje Tauro-Escorpio, ¿sí? No norte, no los kármicos, nos dice, deja atrás ciertas cosas y conéctate justo con esta energía. No deja atrás como toda esta energía escorpiana y conéctate con esta energía de fertilidad que tiene que ver Tauro. Tauro es el opuesto a Escorpio, y Escorpio nos habla de apegos, de intensidad, quizás de control, de sufrimiento, destrucción, regeneración, ave fénix, renacimiento. Entonces, justo a las personas que quizás no han hecho esta conexión con la astrología y que sienten todo quizás esta muerte, transformación, esta sombra quizás que nos quiere mostrar el universo, Dios, como lo llamemos, para que nos conectemos con algo más trascendente. ¿Qué creen que les podría ayudar a las personas que están nadando en río revuelto o en lago revuelto?
para poder salir de eso. Ustedes ya nos han contado cositas, pero no sé si hay algo que se les ocurra que digan, creo que esto me ha servido, creo que esto va a ser importante en este periodo planetario. Yo puedo empezar y ahí retomo lo que decía Cris de ir a la energía opuesta de Tauro, porque es lo que nos ayuda a conectar con el cuerpo. Creo que conectar con el cuerpo en estos procesos, en estos periodos tan plutonianos, es lo que nos lleva a salir de las crisis y a renacer, porque nos ancla, como que nos enraiza a este mundo y a entender que pertenecemos a este mundo, aunque obviamente somos superiores, pero pertenecemos acá y que somos el cuerpo también. Entonces, hacer ejercicios, hacer yoga o hacer otro tipo de ejercicios que nos conecten con el cuerpo y con la tierra. A mí me funciona mucho tener muchas plantas, lo que decía Cris también de comer cosas ricas que me gusten, hacer cosas que me apasionen. Creo que encontrar las pasiones es lo más importante. Yo creo que también es importante tratarnos con cariñito. El Escorpio normalmente se enjuicia y se juzga muy fuerte, como todo, con tanta intensidad y tanta pasión. A veces en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad sentimos que tenemos que poder con todo, y creo que a veces es importante entender que no tenemos que ser responsables de todo y que no tenemos que ser los superhéroes que normalmente somos y estar para todos y estar con toda, sino tratarnos un poquito más con delicadeza, darnos un baño tibio e inclusive darnos el permiso de un día estar en cama sintiendo el cansancio, el agotamiento, pero también asimismo creo que una de las cosas que a mí me ha funcionado muchísimo cuando ya estoy como en este momento de por qué ya no quiero más, es darme el permiso de hacer algo superficial, eh, comerme un helado caro, por ejemplo, y disfrutarlo, o sea, disfrutar el momento de sentir que todavía tengo vida. Eh, en mi caso, mi hija es una de las grandes anclas, entonces si alguien aquí tiene hijos, verlos chiquitos o grandes, pero sentir que, oye, diste vida, o sea, que hay algo poderoso en ti. Tratar de no perder la esperanza con las cosas simples de la vida. Lavar la loza escuchando música, alguna canción que te evoque algo súper lindo, o sea, cosas sencillas que son muy del Tauro, que te vuelvan a enraizar con la tierra, porque normalmente la profundidad es muy adictiva y a veces empezamos a sentir como ese gozo morboso, lo llamo yo, de estar en esos momentos de crisis o de ser esas víctimas de tanta intensidad. Entonces tal vez eh, tratarnos un poquito más pasito y gozarnos instantes que nos conecten y nos recuerden que estamos vivos. Súper, Mel, muchas gracias. Qué difícil gozar lavar loza, pero bueno. ¿Ya les he ido encontrando el gusto o no? Bueno, en mi caso, ¿qué me ha ayudado? Bueno, también como dice Meli, como bajarle un cambio, como igual, pues la vida no se va a ir si no vivimos intensamente todos los días. Y para ello, como mi mayor estrategia y cuando me siento muy agotada de tanta intensidad, es viajar. Entonces, generalmente los viajes me conectan con la luz del escorpión y sobre todo en materia de poder sentir las sensaciones, los olores, los lugares, los aromas, de conectar desde todos los sentidos. Y adicionalmente, algo que alguna vez Nata nos retó a hacer, que para mí ha sido como más que un mantra, una acción muy propositiva para regular toda la intensidad, es escribirle al diario de las sombras. ¿Por qué no tener nuestro diario de Hades? Y eso a mí realmente me ha ayudado mucho como a ser muy consciente de que pues está en intensidad, pero pues que no va a pasar nada si no lo vivo intensamente. Las prácticas espirituales para mí, sobre todo como las búsquedas espirituales, tener un guía espiritual para mí ha sido como lo principal que me ha ayudado, y más que un guía espiritual, pues un amigo, amigas, rodearme de gente
pero espiritualmente a mí me ayuda mucho poder compartir mis sentires de los megaversos o los otros mundos, tradicionalmente como en la cotidianidad, y ser muy juiciosa como con mis tareas, por ejemplo, a nivel de meditar, respirar, tratar de hacer estiramiento en el cuerpo, procuro ir a natación constantemente, creo que a mí me facilita un poco y ahí es muy intensa en muchas cosas, pero mi ascendente en Sagitario como que me le ayuda a regular muchas cosas y me moviliza, como que no me hace quedar quieta. Entonces, nadar para mí ha sido como de las mejores prácticas que he tenido para bajarle a la intensidad, porque creo que es de las únicas actividades donde no pienso. No, como que no me da tiempo de pensar. Entonces es muy lindo poder conectar con el agua desde ahí, desde ese nutrir el cuerpo y sobre todo como desde el no pensar. Me baño mucho, mucho, mucho y sobre todo como poder, en mi caso, algo que también me desconecta mucho la intensidad es poder hacer mis aceites, trabajar con las plantas, sembrar, pero adicionalmente intencionar cada aceite que se hace, como conectarlo desde otras dinámicas y los baños pues con mis plantas que conozco y que adicionalmente pues como que eso me ayuda mucho como a bajarle. Y algo que me parece muy lindo y que decía Meli es eso del autocuidado, ¿no? Y sobre todo cuando el escorpión tiende a acompañar muchos procesos de duelos, de estar muy conectado con los procesos de muerte y demás. Para mí los procesos de autocuidado es dormir lo más que pueda cuando pueda, que a veces no pasa. Súper bien, Sí, muchas gracias. a mí me sirve un montón, bueno, como ya les decía, como conectarme con el cuerpo y también me acordé ahorita que dijo Vivi el tema de los baños. Sí, no solamente baños con hierbas o hacerte una limpieza energética, sino el contacto con el agua. A mí me sirve, me funciona mucho tomar duchas, tomar baños cuando estoy así súper cargada, sentir cómo libero eso, darte el permiso de soltar la intensidad, aunque sea un ratico, como ser muy consciente porque creo que como Escorpio es muy fácil caer en sumirte en la intensidad y sumirte en lo oscuro y lo pesado. No, darte el permiso de soltarlo un ratico, después lo retomo, pero date el permiso de salir de tu propia cabeza, de tus propios pensamientos profundos y estar un poquito más liviano, aunque sea un ratico. Súper, Ah, Cris, muchas gracias. no te puedo decir algo y se me olvidó, y es que Sí, es un consejo que tú me diste en mi año más Escorpio, porque tenía la revolución solar en Escorpio también. además. Y fue con una turmalina negra, andar con una turmalina negra para, recoger toda esa energía tan intensa y para proteger de malas energías externas. Y creo que la guardo hasta ahora y me ha funcionado muchísimo. Y yo creo que meditar, pero no meditar, es decir, meditar con la piedra, pero no meditar tratando de evadir los pensamientos, sino dejando que los pensamientos lleguen y como ir identificando los pensamientos para entender y identificar cuando no son tan amables cuando uno no es tan amable con uno mismo, como empezar a no ser tan crueles. Creo que podemos llegar a ser muy crueles con nosotros mismos, sobre todo más que con los demás. Entonces, empezar a entender eso es muy, muy importante para trabajarle. Total, total, Sonia, muchas gracias. El ejercicio físico, Nata, también es Ejercicio físico. importante para las personas Escorpio, o sea, como cualquier cosa, normalmente, no siempre todo el mundo lo hace, pero cualquier cosa que te haga sudar, así sea 1 hora al día, es importantísimo para que esas aguas no nos, porque normalmente, o bueno, a mí me pasa mucho que si yo me dejo de mover, literal me puedo quedar en la cama sumida y no tener energía para pararme, o sea, como que la energía abandona el cuerpo, pero pues coincido con Vivi, a mí mi sol en Sagitario me ayuda mucho como a eso, pero si las personas tienen más energía de poco movimiento, o sea, obligarse a pararse así sea 20 minutos a sudar un poco, ducha, y eso también ayuda a calmar muchísimo. Sí. Sí, total, Meli. Súper, chicas, muchas gracias. Para mí, la energía de Escorpio, digamos que ya requiere mucha sabiduría, mucha conciencia, mucha valentía también, porque les decía, me parece que es una energía supremamente poderosa. Y
y a mí me gusta mucho el Escorpio. Finalmente el Escorpio le sigue al Libra, ¿no? El Libra es un signo que quiere armonía, belleza, equilibrio, y es como que llega el Escorpio y le levanta el tapete al Libra de todo lo feo que metió ahí debajo. Y entonces es este signo que tiene la valentía de levantar el tapete y dice, vamos a mirar lo feo, vamos a mirar la sombra, vamos a mirar lo profundo. Estas flores del Libra tienen un sustrato que es tierra, que es oscuro, que es, vamos a ensuciarnos las manos y a encontrar la fertilidad en esto oscuro. Entonces, creo que desde allí es un signo y es un planeta, Plutón, súper alquímico, y esta es una energía como que tiene la posibilidad y el don de transformar absolutamente todo lo que tocan. Entonces, chicas, de verdad que es una energía muy alquímica, que como astrólogas tenemos mucho más este poder de alquimizar a través de los astros algo dentro de los otros. Entonces, mil gracias a todas por estar acá, por acompañarnos, por su sabiduría. Y les invito a todos los que vean este video el próximo domingo 11 de diciembre. Los hicimos los últimos cada 8 días para que no nos agarre Navidad. El próximo domingo 11 de diciembre cerramos el año, por supuesto, con Quirón. Entonces, súper bienvenidos a Quirón. Muchas gracias, chicas. Feliz noche para todas. Ah, Muchas Para todos. gracias. Feliz